Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es José Manuel. Soy estudiante de la UAPA, de la carrera de Derecho. Estoy cursando la asignatura de lo que es el Derecho Comparado. En este video daré un pequeño análisis sobre lo que es la interpretación o la característica del derecho musulmán, el chino, japonés y el de la India. Pero realmente lo que me ha llamado mucho la atención es lo que es el derecho musulmán. Pero antes para poder entender lo que es el derecho musulmán, primero es necesario definir lo que es el Islam, ya que las personas que aceptan el Islam se denominan musulmanes. En pocas palabras, se fundamenta en lo que es la profecía del profeta Mahoma, que es considerado entre ellos como el mensajero de Dios. Es la segunda religión más grande del mundo. Es la quinta parte de la población del mundo. El Islam está presente en diversos países, tales como Pakistán, India, Asia, así como entre grandes otras naciones. El Islam tiene como característica, al igual que el cristiano, es decir, el monoteísta, tiene el libro sagrado denominado lo que es el Corán. Es decir, este libro es para los musulmanes como la Biblia es para los cristianos, en pocas palabras. Los musulmanes consideran este libro como la palabra sagrada revelada por Dios a través de lo que fue el profeta Mahoma. Esta revelación sucedió en la ciudad árabe más importante, que es donde se encuentra el valle desértico del oeste en Arabia Saudí, es decir, considerado la ciudad más santa del Islam. Allí es donde se encuentra lo que se conoce hoy en día como la Meca, donde van cientos de miles de millones de peregrinos a visitar esta dicha localidad. La Meca es un santuario sagrado muy importante del Islam. Es decir, podemos captar, entre otras anécdotas, en estos conceptos sobre la diferencia entre lo que es el musulmán, el árabe y el Islam. ¿Por qué quiero hacer esta pequeña diferencia? Porque a pesar de que como que se relacionan estos tipos de derechos, estas religiones entre sí, es bueno conocer la pequeña diferencia que tienen cada una. Como ejemplo, el árabe. El árabe, para ser árabe, es toda persona nacida en los países árabes. Y en Arabia Saudí hay alrededor como de 28 países. Entre ellos está Arabia Saudí, Argelia, Comora, Egipto, así como entre otros grandes países. En cambio, la diferencia en el musulmán no es necesario ser árabe. Por ejemplo, yo como dominicano puedo ser musulmán, solamente tengo que practicar lo que es la profecía de Mahoma, o mejor dicho, la religión de Mahoma. Para yo ser musulmán, al contrario del Islam, la persona tiene que nacer en esa nación. En el del árabe, el Islam es toda una cultura que incluye arquitectura religiosa. También podemos destacar de que el derecho musulmán es el derecho fundamentado en la religión, partiendo de la concepción de David. El derecho musulmán no es como los derechos anteriores analizados, es decir, es una disciplina de ciencia, es una de las muchas facetas de la religión del Islam, considerado el derecho musulmán como el Islam, ya que donde se aplica el derecho musulmán no hay Islam. El derecho musulmán está constituido por dos grandes fundamentos. Primero, que son dogmas, o sea, las normas que deben creer los musulmanes. La segunda, que deben saber, es decir, el derecho musulmán está determinado por las reglas de conducta. Están íntimamente ligados a lo que es la religión y el derecho. Una subsiste, es decir, una no puede subsistir sin la otra. Es difícil distinguir, salvo a los jurisconsultos musulmanes.
¿Por qué estoy hablando tanto sobre lo que es el Islam, el musulmán y el árabe? Porque dentro de la característica de uno, ejemplo, en el Islam, la sociedad teocrática, o sea, me llamó mucho la atención porque su fundamento jurídico es la religión, su esencia, son normas divinas esenciales del Corán, del derecho musulmán, están estrechamente ligados, es decir, en estas dos, a pesar de todo, ejemplo, no puede vivir una sin la otra. Si nos vamos a lo que es el chino, China es un estado situado en Asia Oriental, es el país es uno de los países más poblados del mundo, el más poblado del mundo. Confucio fue su precursor de su pensamiento político, teniendo discípulos conocidos como Mencio, y así entre otros. El sistema jurídico estuvo fundamentado en lo que fue el concepto consuetudinario, o sea, un sistema consuetudinario basado en la costumbre y en su primer momento, así como entre otros. Hasta aquí fue mi interpretación, espero que le haya servido de algo. Al final me sentí un poquito flojo, inseguro, pero en otros videos que estaré cursando a través de otra materia, daremos otro tipo de exposiciones. Hasta aquí mi parte, que pasen buenas tardes.